A continuación, veremos el ejercicio 9 de la unidad 1. Movimiento circular, auto en una cumbre. El ejercicio dice así. Un automóvil muestra una aceleración constante de 0,300 metros por segundo cuadrado, paralela a la autopista. El automóvil pasa sobre una elevación en el camino tal que lo alto de la elevación tiene forma de círculo con 500 metros de radio. En el momento en que el automóvil está en lo alto de la elevación, su vector velocidad es horizontal y tiene una magnitud de 6,000 metros por segundo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección del vector aceleración total para el automóvil en este instante? Bien, tenemos acá un automóvil que está pasando por una superficie que tiene un recorrido circular. Nos dan la información de cuál es la aceleración que él lleva y nos da la información de la velocidad que él lleva. Debemos recordar para el movimiento circular lo que sucede. Para eso veamos este esquema acá. Cuando tienes un cuerpo que se va moviendo por una trayectoria circular, la aceleración que lleva ese cuerpo va a ser considerada como aceleración tangencial, que es la que tiene la misma dirección que el vector velocidad. Sin embargo, se produce otra aceleración que es debido al cambio de dirección de la magnitud como tal, de la magnitud velocidad, y esa otra aceleración se va a considerar aceleración radial. ¿A qué se debe esto? Recuerden que una aceleración se produce cuando hay cambios en la velocidad, pero los cambios pueden ser de dos tipos. Puede ser debido a cambio en la magnitud y también puede ser debido a cambio en la dirección. En este caso, como hay un cambio en la dirección, se produce una aceleración que apunta hacia el centro de la esfera que se está recorriendo en un momento determinado. Si tiene mayor pronunciación esa esfera, entonces esa aceleración que se considera aceleración radial va a ser mayor. Si estás en un caso donde estás apenas doblando, o sea, como una curva muy poco pronunciada, entonces tenemos que esa aceleración radial va a ser menor, va a influir menos. Entonces, a raíz de esta representación que tenemos acá, podemos sacar algunas cosas, ¿no? Importantes. Primero, que esta aceleración tangencial y la aceleración radial tienen un ángulo entre ellas de 90 grados. Por lo tanto, si nosotros movemos el vector aceleración radial hacia acá, recuerden que si movemos un vector y ponemos el vector con la misma dirección y la misma magnitud, tenemos el mismo vector. Este es un vector paralelo a este y tiene la misma magnitud, por lo tanto AR puede estar acá. Construimos este triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo tengo la aceleración tangencial, la aceleración radial y aquí tenemos la aceleración resultante que va a tener la componente de las dos componentes de la aceleración. En fin, el cuerpo que va a estar aquí va a percibir una aceleración que va en esta dirección, que va a ser la aceleración resultante de las dos componentes tangencial y radial. Y aquí se forma un triángulo rectángulo donde se pueden sacar algunos análisis. Y aquí tenemos el ángulo que se forma entre la aceleración tangencial y la aceleración resultante, acá representado, y ese ángulo lo vamos a necesitar en este ejercicio. Tenemos que entonces del triángulo rectángulo se origina esta relación. La aceleración total va a ser igual a raíz cuadrada de aceleración radial más aceleración tangencial al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque tenemos acá un triángulo rectángulo y A es la hipotenusa y AT y AC y AR son catetos. Entonces tenemos aquí Pitágoras aplicado para obtener el valor de A. Y lo otro que se va a cumplir es la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto opuesto es AR sobre cateto adyacente es AT. Por lo tanto, el ángulo va a poderse sacar con la tangente inversa de AR sobre AT. Puesto que el automóvil que estamos considerando
en este ejercicio se mueve a lo largo de una trayectoria curva, el problema va a involucrar una partícula que experimenta aceleraciones tangencial y radial, como lo que vimos acá en este análisis, donde aquí tenemos la aceleración tangencial, va a tener esta dirección, porque el auto se va a mover aquí, y la aceleración radial va a apuntar hacia abajo, va a apuntar hacia una esfera como esta, pero más grande, muy grande, donde el radio es enorme, como pueden ver, 500 metros, es un radio que apunta hacia abajo, por lo tanto, la esfera es una esfera muy grande y tenemos una aceleración tangencial radial y aquí va a estar el vector aceleración que sería lo mismo que este, pero en nuestro análisis. Y aquí tenemos el ángulo que se forma, que sería un ángulo similar a este. Por lo tanto, con este análisis de acá podemos responder nuestro ejercicio, como veremos a continuación. Veamos entonces cómo debemos proceder. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la aceleración radial. Para eso debemos recordar que la aceleración radial, como vimos en clase, se define como menos velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, la velocidad la tenemos como dato, el radio lo tenemos como dato, por lo tanto, sencillamente calcular 6,00 metros por segundo al cuadrado sobre 500 metros y tenemos que sería 36 metros cuadrados segundos al cuadrado sobre 500 metros nos da 0,0720 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, con eso tenemos la aceleración radial sacada de una manera bastante sencilla. Con esta aceleración radial, fíjense que es la que apunta hacia abajo, sería esta de acá, y teníamos ya la tangencial porque es la que es paralela a la autopista, es la que viene acá. Entonces tenemos ya dos lados de este triángulo. Entonces busquemos la magnitud de A. La buscamos diciendo sencillamente la relación de Pitágoras que vimos antes. Sería raíz cuadrada de AR al cuadrado más AT al cuadrado. Sería igual a raíz cuadrada de menos 0,0720 metros por segundo al cuadrado más 0,300 metros por segundo al cuadrado. Donde este valor de AR fue el que calculamos acá, es este valor, y este valor de acá viene de la aceleración tangencial que habíamos visto antes, que es la aceleración que lleva el auto tangencial, la que está aquí definida en los datos del ejercicio. Entonces, con eso tenemos como resultado el valor de 0,309 metros por segundo al cuadrado, y esa es la respuesta que se da a cuando nos preguntan cuál es la magnitud del vector aceleración total. La magnitud del vector aceleración total va a ser 0,309 metros por segundo al cuadrado. Lo otro que tenemos que encontrar es la dirección de ese vector y eso va a estar dado por el ángulo que tenemos acá. Para encontrar el ángulo tendría que ser el ángulo entre A y la horizontal. Este ángulo de acá, como lo definimos en la figura anterior también. Entonces, ese ángulo sería phi igual tangente inversa de AR sobre AT, que ya AR lo calculamos, AT venía como dato, entonces también podemos sacarlo fácilmente diciendo menos 0,0720 metros por segundo al cuadrado sobre 0,300 metros por segundo al cuadrado, donde AR fue lo que calculamos acá, AT es el que venía como dato, y finalmente eso nos queda menos 13,5 grados. Entonces tenemos que aquí el valor de ángulo que se obtuvo es menos 13,5 grados. Fíjense que es un valor negativo, como debe ser, porque es un valor que está por debajo de la horizontal. Recuerden que la solución, tanto del vector aceleración y el ángulo calculado por la tangente, salió del análisis de este triángulo rectángulo, como hicimos en el análisis anterior. En este triángulo rectángulo tenemos que A es la hipotenusa, por lo tanto se suman AT al cuadrado más AR al cuadrado, que fue lo que hicimos aquí, y la tangente es porque tenemos cateto opuesto, que es AR sobre cateto adyacente, que es AT, y por lo tanto eso es lo que se hizo acá y se obtuvo el ángulo. Haciendo ese análisis que vimos anteriormente y que ahora confirmamos aquí, podemos llegar a los dos valores y tenemos que este menos 13,5 grados acá es la dirección del vector y con eso hemos completado el ejercicio.